Este sermón fue predicado el 27 de julio de 2025 en la ciudad de Gdańsk, Polonia, por el pastor Paweł Bartosik, titulado Jesús, nuestro pariente redentor, basado en Ruth capítulo 4 versículos del 1 al 12. Boaz fue a la puerta de la ciudad y se sentó. El redentor del que Boaz habló pasaba por allí, así que lo llamó: detente y siéntate conmigo. Y Boaz se detuvo y se sentó con él. Entonces llamó a 10 de los ancianos de la ciudad y les dijo: siéntense aquí. Y se sentaron. Luego le dijo al redentor: Noemí, que ha regresado de los campos de Moab, quiere vender esta parte del campo que pertenecía a nuestro hermano Elimelech. Así que pensé en decirte: debes comprarla en presencia de estos hombres y en presencia de los ancianos del pueblo. Si quieres redimirla, redímela, pero si no quieres redimirlo, dímelo para que lo sepa, pues no hay nadie más que pueda redimirlo excepto tú, y yo te busco. Y él respondió: yo lo redimiré. Y Boaz dijo: el día que compres el campo de manos de Noemí, debes casarte también con Ruth la moabita, la viuda del difunto, para conservar el nombre del difunto en su herencia. Entonces el redentor respondió: no puedo redimirlo para mí, para que no arriesgar mi propia herencia. Toma tú mi derecho de redención para ti, porque yo no puedo redimirlo. Ahora bien, esta era la antigua costumbre en Israel, al redimir y cambiar, que cuando un hombre quería confirmar un trato, se quitaba las sandalias y se lo daba a otro. Este es el registro de cada transacción en Israel. Así que cuando el redentor le dijo a Boaz: cómpralo tú para ti, se quitó las sandalias. Entonces Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: ustedes son testigos hoy. Todo lo que pertenecía a Elimelech y todo lo que pertenecía a Quelión y Malón, también tomó a Ruth la moabita, viuda de Malón, por esposa, para preservar el nombre del difunto en su herencia, y para que el nombre del difunto no perezca entre sus hermanos ni en sus pueblos natales. Ustedes son testigos hoy. Y todo el pueblo que estaba a la puerta y a los ancianos dijeron: somos testigos de esto, que el Señor haga a esta mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, quienes juntas edificaron la casa de Israel. Sé fuerte en Efrata y ten gloria en Belén, que tu descendencia sea como la de Fares, a quien Tamar dio a luz a Judá, por medio de la descendencia que el Señor te dará de esta mujer. En el capítulo 3 aprendemos que Boaz está listo para casarse con Ruth. Esto significaba cubrirla con su manto, abrigarla bajo su protección, cuando ella acudía a él por la noche. Y el narrador organiza esta historia de tal manera que todos los lectores esperan un matrimonio entre Ruth y Boaz. Pero, como en cualquier historia interesante, surge un problema. Resulta que hay un pariente más cercano que Boaz, que tiene prioridad en la decisión de comprar el campo y casarse con la viuda. Y entramos en capítulo 4 con la pregunta: ¿se casará el pariente más cercano con Ruth o renunciará a este privilegio y permitirá que Boaz lo haga? En el capítulo anterior, Noemí ideó un plan para que Ruth se encontrara con Boaz en plena noche y le pidiera matrimonio según la ley del leribato, Levíticos capítulo 25, versículo 25, que estipulaba que un pariente del difunto esposo tenía el derecho de redimir sus tierras y casarse con su viuda. Los descendientes de esta unión eran considerados herederos del difunto y herederos de sus bienes. Boaz estaba dispuesto a asumir esta responsabilidad, pero afirmaba que había otro hombre, un pariente aún más cercano. Si el otro hombre se negaba a casarse con Ruth, Boaz sería el siguiente en la sucesión.
Así pues, la mañana siguiente ella se posicionó estratégicamente para encontrarse con este hombre a las puertas de Belén. Las ciudades estaban rodeadas de muralla y las puertas se encontraban en la vía principal por donde entraban y salían los viajeros. La puerta era más que una simple restricción de tráfico, era un centro de comercio y la justicia. Los ancianos de la ciudad daban consejos o juzgaban allí mismo. Según la tradición judía, se necesitaban 10 hombres para tomar un tribunal oficial. Estos hombres deberían juzgar el caso. Vos se detuvo a las puertas de la ciudad y el Redentor del que vos había hablado pasaba por allí. Así pues, todo parecía suceder por casualidad, pero vos actuaba según un plan cuidadosamente preparado. Así que lo llamó: oye tú, siéntate conmigo. Y él se detuvo y se sentó con él. Entonces vos reunió a 10 de los ancianos de la ciudad para que se unieran a ellos. Versículo 2. Cuando todos se reunieron, vos presentó su propuesta a su pariente más cercano y le dijo esto: Noemí, que había regresado de los campos de Moab, quería vender este terreno que pertenecía a nuestro hermano Elimelech. Entonces vos añadió: como eres un pariente más cercano, quiera que tuvieras el primer derecho de redención. Si no lo tienes, lo haré yo. El hombre respondió con entusiasmo: yo lo redimiré. Probablemente pensó que parecía un trato potencialmente muy bueno. Sabía que Noemí ya era una anciana, su esposo e hijos habían muerto, y no había posibilidad de que tuviera más hijos, como Noemí reconoció en Ruth, capítulo 1. Por lo tanto, no habría un heredero para su difunto esposo que creciera y reclamara la tierra para su familia. Por lo tanto, cuando Noemí muera, todas sus propiedades y las de Elimelech pasarían al pariente redentor. Sí, habrá algunos costos iniciales y quizás tenga que cuidar a la anciana Noemí por un tiempo, pero hay un beneficio a largo plazo. Por eso este hombre acepta de inmediato. Por supuesto, en este punto todos los lectores deberían suspirar y decir: qué lástima, parece que vos quedara excluido del rol de pariente redentor y en última instancia no podrá casarse con Ruth. Pero vos proporciona información adicional sobre el acuerdo. Versículo 5. Vos dijo: el día que compres el campo de manos de Noemí, debes casarte también con Ruth la moabita, la viuda del difunto, para que el nombre del difunto permanezca en su herencia. Esta era una información nueva para este hombre. Había una joven viuda, nuera de Elimelech, en edad de darle a un heredero a Elimelech, y este hijo, cuando crezca, heredará las propiedades de Elimelech y la tierra será su herencia. De esta manera, el Redentor, incluso después de comprar la tierra con su propio dinero, solo haría un administrador temporal de la misma, nunca su dueño. No podría conservarla en su familia y transmitirla a sus hijos. En cambio, revertiría al hijo que tendría con Ruth. Esto significa que tendría que asumir los costos adicionales de cuidar no solo a Noemí, sino también a Ruth y a los hijos que tendrían con ella. De repente, lo que parecía una gran oportunidad comienza a parecer una carga financiera. En el versículo 6 dice que no puede hacerlo porque sería demasiado costoso a largo plazo. Entonces el Redentor respondió: no puedo redimirla para mí, para no poner en peligro mi propia herencia. Toma tú mi derecho de redención para ti, porque yo no puedo redimirla. Así que, para deleite de vos, decidió que Ruth sería demasiado costosa
para él. Por lo tanto, rechaza la oferta de comprar la tierra y casarse con la moabita. Podíamos preguntarnos por qué Booz presentó este acuerdo en 2 etapas, reservando para el final la parte del matrimonio en la que el hombre tendría que casarse con Ruth. El narrador parece querer que veamos esto como una jugada muy astuta de parte de Booz. Quizás si lo hubiera ofrecido a este pariente más cercano la compra tanto de la tierra como del matrimonio con Ruth, el hombre no habría sido tan cauteloso al considerar el costo de casarse con Ruth. Habría aceptado ser el pariente comprador. Otro punto es que separar a Ruth de la posibilidad de adquirir la tierra le permitió a Booz presentar especial atención a su nacionalidad y le restó atractivo a este israelita la perspectiva de casarse con una moabita. En cualquier caso, esta escena muestra claramente que Booz es inteligente y sabio, y probablemente estaba enamorado de Ruth, ya que era evidente que se preocupaba por ella. Observen que este pariente redentor más cercano no se menciona por su nombre. Se le llama pariente redentor varias veces, pero nunca sabemos quién es. Algunas traducciones dicen hola amigo, hola hombre, pero nunca se nos dice su nombre. Es irónico que este hombre se negara a casarse con Ruth porque quería preservar su nombre en Israel. Pero como no se casó con Ruth, su nombre nunca se conoció. La lección del ejemplo de este hombre es esta: no dejes que la avaricia te impida ayudar a los necesitados. Si permites que tu avaricia te impida ayudar a los necesitados, corres el riesgo de quedar anónimo y olvidado. Si quieres que tu nombre sea recordado, sé generoso y amable. Sé un redentor para los necesitados. Booz, sin embargo, asume con alegría esta responsabilidad, incluso a costa de su riqueza, su nombre y su futuro. Booz piensa en términos de redención. Mi vida por la tuya. El Redentor no actuó por su propio bien, sino por el bien de los demás. No por su propio nombre, sino para preservar el nombre de su pariente fallecido. Esto revela cómo es la masculinidad bíblica, una valiente disposición a sacrificar la propia vida por el bien de otro. Este es Jesús. Él es nuestro pariente redentor, quien amó a la mujer rechazada y la hizo su esposa al precio del gran sacrificio de su vida. El narrador de esta historia nos proporciona un útil comentario cultural sobre cómo se validaban los acuerdos, versículos 7 y 8. Ahora bien, esta era la antigua costumbre en Israel, en caso de redención e intercambio, que cuando un hombre quería validar un contrato, se quitaba las sandalias del pie y se la daba al otro. Así se certificaba toda transacción en Israel. Así que cuando el Redentor le dijo a Booz, cómprala para ti, se quitó las sandalias. Por lo tanto, las sandalias eran la prueba física del acuerdo, algo así como un contrato firmado por ambas partes. Probablemente así es como los antiguos israelitas sellaban los acuerdos legales, algo así como usar los servicios de un notario público hoy en día. El intercambio de zapatos probablemente significaba que un hombre tomaba el lugar de otro en este asunto. Un hombre tomará el lugar de otro y cumplirá con sus obligaciones. Un comentarista, preguntándose por qué se debía dar unas sandalias en lugar de, por ejemplo, un anillo o una túnica, señaló la sugerencia de que ser redentor podría ser incorrecto. Uno debe aceptar los zapatos de un hombre que delega su responsabilidad y se posiciona
donde otros se niegan, donde es difícil, incómodo, costoso, vergonzoso y sucio. Precisamente vos, al aceptar las sandalias y por ende la responsabilidad de ser redentor, declaró: estaré detrás de Noemí y Ruth y llevaré su carga. Amaré a estas mujeres, seré su redentor. Y declarará en los versículos 9 y 10: entonces vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo: ustedes son testigos hoy de que he comprado de mano de Noemí todo lo que pertenecía a Elimelec y todo lo que pertenecía a Quelión y Malón. También tomó a Ruth la moabita, viuda de Malón, por esposa, para preservar el nombre del difunto en su herencia y para que el nombre del difunto no se desvanezca entre sus hermanos ni en su ciudad natal. Ustedes son testigos hoy. Y todo el pueblo que estaba en la puerta y los ancianos dijeron: somos testigos de esto. Este es un punto no solo de los 10 ancianos, sino también la multitud se reunió para presenciar con alegría el compromiso de vos. Los ancianos ratificaron las acciones legales y jurídicas de vos y sellaron el acuerdo como testigos de su conclusión. Este evento se aplica al aspecto público moderno de la celebración de contratos, es decir, pactos. Los celebramos ante notario público o los notificamos a la oficina de impuestos, etc. El matrimonio, en cambio, se celebra en presencia de un funcionario o clérigo. Por lo tanto, enfatizamos que la validez de un matrimonio depende de dos cosas. Primero, debe ser reconocido públicamente en una cultura y sociedad determinadas. El matrimonio debe tener consecuencias públicas y legales. Segundo, debe haber una consumación física y sexual de la unión. Por lo tanto, las llamadas bodas privadas, en las que las personas se juran fidelidad en la playa o en el bosque a luz de las velas, no son bodas. El matrimonio es un pacto público, no privado, y el símbolo de su establecimiento es un anillo de bodas que se lleva en público. Así pues, la boda de Boaz y Ruth se confirmó públicamente. Probablemente hubo vítores, felicitaciones y apretones de mano. Entonces el pueblo y los ancianos bendicen a esta nueva pareja y su hogar. Dan una triple bendición. La primera es: y todo el pueblo que estaba a la puerta y los ancianos dijeron: somos testigos de esto, que el Señor haga a esta mujer que entre en tu casa como Raquel y como Lea se juntan, edificaron la casa de Israel. Que Ruth la moabita sea como Raquel y Lea, dos mujeres claves en la historia de Israel, esposas de Jacob. Sus 12 hijos fundaron las 12 tribus de Israel. Sus hogares estaban llenos de hijos. Que así sea con Ruth. Esto demuestra que Ruth fue plenamente incorporada al pueblo del pacto y que la casa de Dios fue creada tanto para parejas judías como para gentiles. La casa de Dios nunca se basó en la ascendencia, sino en la fe. Observemos que los hijos son un elemento de bendición. En la Biblia los hijos son tratados como una bendición y debemos tratarlas como tal en la familia y en la iglesia. En Génesis 24:60 leemos la bendición dirigida a Rebeca, esposa de Isaac, por sus parientes: hermana nuestra, multiplícate en millares sin número, y que tu descendencia posea las fortalezas de sus enemigos. Desafortunadamente, incluso hoy, incluso en la iglesia, los niños son tratados a veces como un problema, una carga necesaria que obstaculiza nuestra comunión, es decir, la de los adultos con Dios. El nacimiento de cada niño
es motivo de gran alegría en la familia, en la iglesia, etc. No son ciudadanos de segunda clase del reino de Dios, ni huéspedes de la iglesia, son miembros de la familia, miembros del único cuerpo. Por lo tanto, participan en el culto de la iglesia y son invitados a la comunión del único cuerpo en la mesa del Señor. En segundo lugar, leemos las palabras dirigidas a vos: fortaleced en Efrata, y alcanza fama en Belén. Y en efecto, vos se hizo famoso, no solo en Belén, sino en todo Israel. Pero como vemos también, se hizo famoso en Edam. No solo gracias a este libro, sino también gracias a una de las grandes columnas del templo de Salomón que llevaba su nombre. Además, se convierte en miembro de la línea mesiánica, queda registrado en la genealogía de Jesucristo en el Nuevo Testamento. La tercera bendición dice: que tu familia sea como la familia de Fares, el cual Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que el Señor te dará de esta mujer. Esta tercera bendición conecta toda la historia de Ruth y Boaz con Génesis 38. Fares tenía una familia muy numerosa, así que Boaz también recibe la bendición de tener hijos. Pero hay una alusión importante en esta bendición: que esta casa, la familia de Boaz, también necesita redención, porque el nacimiento de Fares, de Judá y Tamar es una historia feliz, es una historia retorcida, pecaminosa y vergonzosa. La encontramos en Génesis 38. Judá tiene 3 hijos. El mayor, se casa con una mujer cananea llamada Tamar, pero el primogénito de Judá, hizo lo malo ante los ojos del Señor, y por eso el Señor le quitó la vida. Génesis 38:7. Judá entonces entregó a Tamar, su siguiente hijo, como esposo leviato, para que actuara como pariente redentor de su hermano fallecido. Su nombre era Onán, pero él también le negó un hijo. Judá entonces le negó a Tamar a su tercer hijo, Sela, y ella fue rechazada, abandonada y quedó viuda. Pero Tamar resolvió esto cubriéndose el rostro y disfrazándose de prostituta y engañando a Judá. Pronto quedó embarazada de gemelos. Uno de los hijos fue Fares, el otro Zera. ¿Por qué estas personas ven una similitud entre la historia de Judá y Tamar y la de Boaz y Ruth? Porque Ruth es la nueva Tamar. Mientras Tamar se disfrazó de prostituta y engañó a Judá, Ruth se disfrazó de novia y se acercó a Boaz. Ambas actuaron por las mismas razones. Su objetivo era mantener el pacto. Tanto Tamar como Ruth son extranjeras, cananeas y moabitas. Sus esposos israelitas están muriendo y ambas necesitan un pariente redentor. Ambas son rechazadas por su redentor y necesitan otro. Ambas se disfrazan con el mismo propósito. La diferencia radica en que la historia de Judá y Tamar es la historia de un pariente redentor que se ha extraviado. Es la historia del pacto, la historia de un redentor que ha fracasado y por lo tanto él mismo necesita redención. Pero no solo él, sino toda su casa y linaje necesita redención. Seguramente estas personas en Belén se dan cuenta de que la tribu de Judá necesita un redentor y por eso dan esta bendición: que el Señor conceda como redentor a la descendencia de esta mujer. Y como sabemos, con la descendencia de Ruth y Boaz está nuestro Señor Jesucristo. Él es el cumplimiento de esta bendición. De manera de aplicación 1. En Ruth capítulo 4 tenemos 2 hombres, ambos son redentores. ¿Piensas en quién quieres ser en esta historia?
¿Quieres ser como el hombre anónimo que rechazó la obligación de ser un pariente redentor, o como vos? ¿Quieres que tu nombre sea olvidado o recordado y honrado? La masculinidad bíblica como la aceptación gozosa de la responsabilidad. Y vos es uno de ellos. Acepta su responsabilidad como redentor con alegría, declarando mi vida por la tuya. La masculinidad bíblica asume la responsabilidad de cuidar el bienestar de los demás y está dispuesto a pagar el precio por ello. Vos está dispuesto a renunciar a su dinero, su tiempo, su futuro, su nombre, su vida por Ruth y Noemí, a diferencia del primer hombre, quien acepta el rol de redentor si otros lo benefician, pero cuando se da cuenta de que ser redentor le costará caro, renuncia. Por lo tanto, mi consejo para ti es: vive según el principio, mi vida por la tuya. Este es el principio de vivir a Cristo, que conduce al gozo y a una vida plena. Es el principio de vivir para los demás. Es el principio de vivir como discípulo de Cristo. 2. Vos asumió la responsabilidad de redentor porque era un hombre de Dios. Quizás Dios te ha llamado como esposo, esposa, hijo, soltero, discípulo, empleado, estudiante. Ponte estas sandalias, no se las des a nadie. Enfréntate al caos, a las dificultades, ve donde otros se niegan y estate dispuesto a dar tu vida por los demás, especialmente cuando las cosas se pongan difíciles. Como vos, acepta con alegría tu responsabilidad. No lo hagas con cara de pocos amigos, como si fuera una necesidad indeseada. Ama a Dios, ama a las personas que Él ha puesto en tu camino para que puedas mostrarles amor y bondad. No es casualidad que te enfrentes a ellos y a estos desafíos. Sé fiel y Dios te bendecirá y guardará tu nombre en la memoria de los demás, así como guardó el nombre de vos. Por supuesto, recordemos quién es esta historia. Nuestro Señor Jesucristo es el Redentor, a quien vos prefigura y simboliza. Jesús eligió defender a los quebrantados, a los despreciados, a los pecadores, a los abandonados y a los espiritualmente muertos. Se puso las sandalias del Redentor y se hizo pecado por nosotros. Jesús redimió a su pueblo, no porque tuvieran algún valor, beneficio o ventaja. Lo hizo porque te ama, a costa de un gran sacrificio. Dio su vida por la nuestra, sin importar la vergüenza, y luego resucitó de entre los muertos, y le fue dado un nombre sobre todo, para que el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es Señor. Por lo tanto, el mayor aliento del texto de hoy es mirar a Jesús y seguirlo. Él es tu Redentor. Él es quien con alegría se puso en tu lugar y cargó con tu vergüenza. Él es quien trae vida y redención a ti y a tu familia. Confía en Él. Amén.